Hola, ¿qué tal? Bueno, pues ante todo, muchísimas gracias por estar aquí en otro más de mis videoblogs. Para las personas que están viendo este canal por vez primera, bueno, yo aquí hablo de diferentes temas, temas que me son interesantes. Sí, voy a hablar en esta ocasión del el clítoris femenino, que es muy interesante, entre otros calificativos bastante agradables. Pero bueno, yo hablo generalmente aquí de dos temas de manera recurrente. Uno tiene que ver con las redes sociales, yo trabajo mucho con redes sociales, hablo de internet, hablo de las tendencias, hablo de aplicaciones, hablo de cuestiones del comportamiento social a través de las redes, en fin. Ese es uno de los temas, digámoslo así, recurrentes que ustedes pueden ver en los demás videoblogs. Otro tema del que también hablo mucho tiene que ver con la historia. Finalmente, mi canal insignia, por llamarlo de alguna manera, tiene que ver con cuestiones de historia, mucho también con cuestiones de iconografía. Recuerden que mis estudios básicos son, bueno, de licenciatura son de diseño gráfico y tengo estudios posteriores en arte. Pero bueno, en esta ocasión voy a hablar un poco sobre cuestiones de historia, pero bueno, ya he entrado de lleno al título y el por qué menciono de quién descubrió el clítoris, bueno, todo tiene que ver justamente con esta novela. Esta es una de mis novelas, no podría decir que es una de mis novelas favoritas. Tengo una especie de relación extraña con esta novela, es como de amor-odio. No, no es amor-odio, es amor-indiferencia. Tiene conmigo cerca de 25 años, quizá un poco más que compré esta novela. A lo largo de estos años ya me he deshecho de algunos libros que ya no me gustan, que en su momento me gustaron, que después los vuelvo a leer y digo, no, esto ya no es lo mío. Me he deshecho de ellos, los he vendido, los he regalado, los he donado, etcétera. Pero esta novela, El Anatomista, sí, definitivamente sí sigue conmigo y ha seguido a lo largo de los años. Y pues miren, justamente voy a hablar justamente de ella en este videoblog. Ahora bien, como les mencioné, creo que ya lo mencioné, sí suena un tanto curioso que alguien pueda descubrir el clítoris de la mujer, porque vamos, desde que el hombre es hombre y la mujer mujer, por supuesto, pues el clítoris siempre ha estado ahí. Entonces, ¿cómo es posible que algo que siempre ha estado, pues de repente se ha descubierto? Además, la novela, basada en hechos históricos, está ambientada en el siglo XVI. O sea, antes del siglo XVI, a lo largo de la historia, ¿se desconocía la existencia del clítoris? Por supuesto que no. Pero entonces, ¿por qué se dice que se descubre hasta este año, hasta este siglo? Es parte justamente de los secretos que encierra la novela, es parte justamente de lo que les voy a platicar relacionado con la historia. Y bueno, pues ya, vamos a entrar de lleno al tema en el siguiente segmento. Bueno, pues ya entrando de lleno al tema. Sí, efectivamente, como les comenté, voy a hablar de esta novela, El Anatomista, que tiene que ver justamente la temática de la novela con quién descubrió el clítoris. Pero antes de entrar al tema, ¿cómo es que llegó esta novela a mis manos? Esta novela fue editada en 1997, si mal no lo recuerdo. Obviamente acabo de checar los datos hace un momento. Y justamente fue por ahí de 1998, quizá cuando a ver, antecedentes. Como les comenté, yo estudié diseño gráfico, pero tengo estudios posteriores en arte. Uno de mis primeros intentos por titularme fue justamente haciendo una tesis sobre el erotismo en el arte, un tema realmente apasionante, un tema muy rico en muchos sentidos. Pero mis maestros de la escuela en aquel entonces, yo estudié en la Escuela Nacional de Artes Plásticas, una escuela de artes, hoy en día se llama Facultad de Artes y Diseño o algo así. En fin, de eso hablaré en otra ocasión. Pero justamente mis sinodales de ese momento de tesis me decían, no escojas este tema, no, mira, mejor habla de esto otro, no, mira, mejor habla de aquello, no. Digo, bueno, pero es que es mi tesis y yo quiero hablar, justamente yo dentro de la materia estudié arte, dentro de la carrera estudié arte, bueno, ¿por qué no voy a hablar de esto? No, en fin. Total que dije, ay, bueno, ya es mi tesis, no es tu tesis y la voy a hacer mejor después cuando yo quiera. Y dejé pasar como otros 10 años antes de titularme, pero esa es otra historia. En fin, resulta que en aquel entonces, justamente cuando yo iba para cuestiones de mi tesis, para plantear el título y el formato y el tema a los posibles sinodales, me encontré a un maestro que finalmente fue mi amigo. Nunca me dio clases, lo conocí de una manera, digamos, paralela a mis estudios, pero nunca fue mi maestro como tal. Y sin embargo nos convertimos, creo yo, que en buenos amigos, por lo menos en aquellos años.
Le platiqué, ¿qué andas haciendo por aquí, Eduardo? Bueno, pues lo que quiero es ver justamente lo de mi tesis, que quiero hablar sobre el erotismo en el arte. Y me dice, ay, mira, espérame. Y saca de su portafolios, de aquellos portafolios de aquel entonces grandes de cuero, y me dice, mira, justamente estoy leyendo esta novela. Obviamente esta es la mía. Él me mostró su ejemplar y después yo compré la mía, ¿no? No crean que soy de esos de que les prestan los libros y jamás regresan a las manos del dueño. No, esta es la mía. Bueno, me dijo, es una novela muy erótica, lo cual no creo, no es cierto, sí tiene algo de erotismo, pero muy poco. Bueno, en fin, me dijo, es muy erótica, y habla justamente sobre el Renacimiento y cuestiones del Renacimiento, y a lo mejor te va a servir precisamente para tu tesis de arte. Y si no, por lo menos te va a gustar. En aquel entonces sí, de hecho sí me gustó, pero a ver, ya llegaré al tema. Así fue justamente como esta novela llegó a mis manos por ahí de finales de los noventas. La novela fue editada en 1997, es de Federico Andajasi, es un escritor psicólogo argentino. Por cierto, saludos a todas las personas que me ven en Argentina. Tengo muy buenos amigos de Argentina, conozco a varias personas de Argentina, excelentes personas, un saludo para todos ellos, particularmente para mi amiga Valeria, que la quiero mucho. Y bueno, pues perdón, sí, Federico Andajasi, la verdad es que se me hace un autor bastante, pues de regular a malo, pero su novela tuvo mucho éxito, tan es así que fue, esta particularmente, El Anatomista, fue publicada, tengo entendido que en varios idiomas, pero a ver, esperen, ¿por qué una novela que realmente a mí se me hace mala y leyendo las críticas, pues en general se podría decir que es medio malona, ¿por qué se convirtió de repente en un éxito y fue publicada en varios idiomas? Bueno, pues de eso justamente es de lo que voy a hablar en el siguiente segmento. Bueno, ¿por qué es, digamos, tan famosa esta novela? ¿O por qué fue que se hizo de tanta fama desde un inicio? Sucede que, como ustedes saben, se hacen concursos literarios y pues sucede que el autor ingresó su novela a dos concursos. Uno era el Premio Editorial Planeta y el otro no recuerdo cuál, pero era una fundación propiamente, digamos, de Argentina. Y estando concursando todavía dentro de Editorial Planeta, resulta que ganó en el premio de la otra fundación. Justamente por haber ganado en una fundación, uno de los requisitos al parecer era que retirara su novela de otras competiciones. Así pues, el autor, Federico Andajasi, fue notificado de que había sido el ganador en el concurso de editorial de esta fundación y entonces retiró la novela del concurso de Editorial Planeta. Según en una entrevista que le hicieron, él comentó que en Editorial Planeta él también ya estaba como un posible ganador. Pero bueno, se fue por lo seguro, retiró la novela de Editorial Planeta y continuó justamente como el ganador de esta fundación de Argentina. Lo curioso fue que la presidenta o no sé qué, pero era una mujer que ocupaba un alto cargo dentro de esta fundación, quizá la titular, no recuerdo el nombre, pero bueno, esta persona, ya que había ganado la novela, la leyó o no sé qué sucedió, pero ya que la novela era ganadora, decidió quitarle el premio porque no reflejaba algo así, mencionó como que era una novela que no reflejaba los altos valores de la humanidad, algo así. Lo que sucede es que como que se espantó un poco de la temática y se espantó posiblemente, digo, es lo que yo intuyo y lo que he leído por ahí, que efectivamente se asustó por la temática de la novela, el clítoris, quién descubrió el clítoris, cómo funciona el clítoris, para qué sirve el clítoris y justamente toda la historia que gira en torno al clítoris de las mujeres en esta novela. Pero bueno, se asustó, se espantó, se alucinó, como quiera, y retiró justamente el premio. Y entonces el autor se quedó, como decimos aquí en México, como el perro de las dos tortas. No ganó ni en Editorial Planeta y el que se había ganado, que era el de esta fundación, se lo retiraron. Pero y sin embargo, esta novela, con ese escándalo que se dio, pues se volvió muy popular. Entonces sucede que muchas personas querían saber, pues, de qué trata la novela, digámosle así, prohibida, ¿no? ¿De qué trata esa novela que censuraron? Oye, ¿te enteraste que esta novela ganó un premio, pero justamente como habla del clítoris, le quitaron el premio al autor? No me diga, pues, ¿de qué trata? Pues no sé, pues hay que leerla. En fin, pues digamos que fue más o menos de esta manera como una novela
pues que sí, yo podría considerar malona, de regular a mala, le fue quitado el premio, pero también así fue como se hizo famosa. Ahora bien, la novela como tal, a ver, eso es importante, entonces mejor le voy a dedicar todo un segmento ya para hablar de la novela y luego vamos a hablar ya del tema que es justamente el clítoris. Pero a ver, vámonos por partes. A ver, platicando de la novela como tal, como el material físico. La portada me encanta, la verdad es que la portada me encanta. He visto nuevas reediciones, también interesantes, pero creo que esta es la primera edición, definitivamente la que tiene la mejor portada. Y sí, trae aquí un segmento, una parte de una pintura renacentista. Realmente es una gran portada. Yo creo que en gran parte, no solamente porque me la recomendó este maestro, pero yo creo que en gran parte lo que funcionó muy bien de esta novela, sin duda alguna, como diseñador lo comento, es la portada. Ahora bien, hablando como diseñador, los interiores. Bueno, esta es una novela de 280 y tantas páginas, casi 300 páginas, 277 más el índice, casi 300 páginas. Pero vamos, recuerden que soy diseñador gráfico, pero digamos que ya retirado, así que no me acuerdo muy bien de mis clases de tipografía. Pero la tipografía que usa en sus páginas realmente es bastante grande. Si mal no lo recuerdo de mis clases de tipografía hace ya más de 25, casi 30 años, con muy malos maestros, he de decirlo, pero bueno, eso es aparte. Mis clases de tipografía mencionaron que un promedio ideal para para imprimir una novela es de 9 a 12 puntos. De 9 a 12 puntos. Y sin embargo, 12 puntos hacia arriba, de 12 puntos hacia arriba se recomiendan editar libros de poesía. Ustedes saben que los libros de poesía, bueno, hay mucho más espacio en la página. En fin, el punto es que si no me fallan las cuentas, la tipografía de esta novela anda alrededor de los 13 puntos. Es decir, si es una tipografía bastante grande, además no es de palo seco, es de estas que llevan, bueno, serif, lo cual hace que se vea todavía un poco más grande. Pero el punto es que justamente la tipografía es tan grande que las 280 páginas realmente se leen muy rápido. Yo, justamente para hacer este videoblog, la volví a leer, la leí en 3 días. Y bueno, o sea, de corrido, como en mis viejos tiempos, me lo hubiese podido aventar en un solo día seguramente, quizá en día y medio. La leí en 3 días, así un poquito pausado. La tipografía realmente es muy grande. Hay unos capítulos que son prácticamente de una sola hoja, es decir, página 1, página 2, la hoja solamente. Creo que incluso hay un capítulo que es de una sola página. Y la verdad, ya hablando un tanto de la estructura de los personajes, algunos personajes quedan así como que en el limbo, ¿no? Como que de repente, ¿y este personaje para qué entró? ¿Y qué pasó con él? Pues no se sabe, simplemente entró, cumplió con su función, pero finalmente desapareció sin pena ni gloria. Sí deja un cierto sabor de boca como que está incompleta. Hay por ahí otro personaje, una mujer realmente importante, que es justamente con la que se descubre el clítoris. Y de repente aparece en la novela, es un personaje importante y deja de aparecer y deja de aparecer y deja de aparecer. Y ya hasta el final así como que, ay, me acordé que había un personaje importante. Vuelven a retomar a este personaje. De hecho, incluso ya hasta menciona que tiene hijas, pero esto de las hijas, yo no sé realmente ni por qué lo menciona, porque las hijas aparecen en un capítulo y a media página, una página más adelante, por decir algo, pues ya las hijas ya murieron, ¿no? Entonces, no le veo mucho caso. Sí, es una novela, el tema es interesante, ya hablaré del tema en el siguiente segmento. Es una novela fácil de leer, tipografía muy grande, realmente muy grande. Yo he leído novelas de este grueso, de 800 páginas, que tienen tipografía de 9 puntos, son pesadas. Esta, repito, realmente se lee muy rápido. Hay capítulos que se hacen así como que monólogos eternos, son capítulos más o menos extensos, un poco aburridos, un poco entre comillas, digámoslo así, científicos, que solamente tienen unas pequeñas, digamos,
interrupciones por otros personajes, pero que son unas interrupciones pues muy a modo, muy a modo, justamente para que el personaje principal pueda pasar al siguiente punto. Pero vamos, la estructura es simple, es sencilla, se puede leer muy fácilmente, a diferencia de otras novelas que sí son, digamos, que requieren cierto esfuerzo mental. Este es realmente sencilla. Y bueno, en fin, sí, como les comenté en el capítulo anterior, me faltó mencionar eso. Sí, la persona que retiró el premio justamente era era la mecenas de la fundación, la persona que aporta el dinero. Y justamente lo retiró porque es una novela que, según esto, atenta contra los elementos más altos del espíritu humano. Pero, ¿de qué trata la novela? Ah, sí, ¿de qué trata? ¿Cómo está eso de que descubrieron el clítoris de la mujer en el siglo XVI? De eso ya les voy a platicar en el siguiente segmento. Bien, pues ya hablando de la novela y de esta cuestión del clítoris. Si ustedes buscan esta novela en internet, la van a encontrar bajo varios calificativos, pero particularmente uno que me llama la atención es que se encuentra también como novela histórica. Y es que efectivamente el personaje principal, el que descubre el clítoris, efectivamente es un personaje que existió. Y la novela trata de una ficción inspirada en este personaje. No es realmente una biografía, es una ficción inspirada en este personaje. El personaje se llama Mateo Realdo Columbus o Mateo Renaldo Colón, como ustedes lo quieran ver. Mateo Renaldo Colón, él fue un anatomista italiano del siglo XVI. Es reconocido por varias cuestiones, entre ellas algo que tiene que ver, no me acuerdo muy bien a ciencia cierta, tiene que ver con la circulación sanguínea dentro de los pulmones. Él fue el primero en tener una explicación más o menos precisa. También él abordó una cuestión relacionada con las arterias, de cómo abren y cierran las arterias, perdón, las válvulas del corazón. En fin, digamos que este fue su campo de estudio como anatomista en el siglo XVI. Y por supuesto, también algo muy importante es que descubrió el clítoris femenino, el clítoris de la mujer. No le puso el nombre de clítoris, de hecho el nombre de clítoris es griego y es mucho más antiguo, de esto hablaré en un momento. Él propuso llamar a este órgano femenino como amor veneris, algo así como el amor de Venus. Hoy en día lo conocemos como clítoris porque se sabe que este órgano es reconocido más o menor, en mayor o menor medida en sus funciones desde la época de los griegos y quizá un poco más atrás. Ahora bien, aquí entra la temática de historia que platico muchas veces en este canal. Como ya lo he mencionado, los tiempos cambian, lo platiqué mucho en la cuestión esta, por ejemplo, de cómo ver a los niños, de cómo el concepto de niñez, de infancia ha cambiado a lo largo de siglos y a lo largo de distintas épocas. Pues de igual manera, hoy en día decir que alguien descubrió el clítoris de la mujer en el siglo XVI suena tonto, suena quizás hasta absurdo, porque todo el mundo sabe que el clítoris siempre ha estado ahí en el mismo lugar, en el cuerpo de la mujer, no se ha movido, nada de que fue a tomar un café y ahorita regreso, o voy por unas chelas, regreso en la noche o mañana. O sea, no, el clítoris siempre ha estado ahí. Siempre, eso es un hecho. Sin embargo, aquí tenemos nuevamente que hacer ese esfuerzo mental que les he comentado en algunos de mis videoblogs, particularmente en mi canal de historia de Somos Nómadas, de que en ocasiones tenemos que forzarnos un poco y cambiar nuestra perspectiva de personas de educación occidental en el siglo XXI y tratar de ver a los hechos y a las situaciones como las veían las personas en otras épocas. ¿A qué me refiero con esto? Obviamente hoy en día con la cuestión de educación que tenemos todos, desde muy pequeños en las escuelas, nos enseñan las partes del cuerpo, nos enseñan cómo es el interior del cuerpo humano y más o menos cómo funciona. Estoy hablando de educación básica, más o menos qué partes son y cómo funcionan en educación básica. Sin embargo, si nos vamos a la Edad Media, ustedes saben que esa época, que si bien no fue de oscurantismo, sí fue de una manera de ver la vida en unas circunstancias muy diferentes a como las vemos en la actualidad. Así pues, aunque se podría decir que el clítoris estaba ahí y siempre había estado ahí, por la ideología de la época, de la Edad Media en este caso, digamos que mucho de ese conocimiento se perdió. Era hasta cierto punto prohibido el conocer el propio cuerpo, el conocernos a nosotros mismos era hasta cierto punto prohibido. No podías saber cómo funcionabas, no podías saber realmente
cómo era que funcionaba tu cuerpo, porque finalmente el cuerpo era una máquina divina hecha, creada a la imagen y semejanza de Dios. Y aquí entraban así cuestiones así como problemáticas de, bueno, a imagen de Dios, Dios era hombre y está la mujer, en fin, es otro tema muy aparte. Pero el punto es que justamente aunque el clítoris siempre estuvo ahí, durante la Edad Media, digamos que se perdió ese conocimiento, ese autoconocimiento del cuerpo humano, en este caso las mujeres de su propio cuerpo, y de este conocimiento que se tenía del clítoris desde los griegos se perdió o se ocultó en la cultura occidental y fue justamente hasta el Renacimiento, siglo XV, siglo XVI, que es cuando justamente aparece este personaje, cuando nuevamente se vuelve a redescubrir el cuerpo humano, algunas características del cuerpo humano, cuando nace la anatomía como ciencia y justamente es cuando se descubre el clítoris, cuando este personaje, Mateo Renaldo Colón, descubre el clítoris de la mujer. Ustedes recuerden que las trompas de Falopio se llaman así, Falopio, porque justamente hubo otro anatomista en el siglo XVI, también italiano, que se apellidaba Falopio y que él fue el que descubrió, o por lo menos más o menos entendió cómo era el funcionamiento anatómico de esta estructura del cuerpo femenino y justamente pues le puso las trompas porque parecía una trompa, una trompeta, una trompa de algún animal, de un elefante por ejemplo, y bueno, pues parece una trompa, y pues son las trompas de Falopio, las bautizó con su apellido, así como muchas montañas y muchos cráteres lunares tienen los apellidos y los nombres de científicos, pues esta persona bautizó este órgano como la trompa de Falopio, la trompa en su propio apellido. Así pues, como se descubrió, entre comillas, las trompas de Falopio en el siglo XVI, también fue justamente como se descubrió el clítoris de la mujer, o más bien se redescubrió. Las trompas de Falopio están en el interior del cuerpo, pero el clítoris finalmente está un tanto expuesto. Pero a ver, voy a hacer un pequeño corte aquí para entrar más a profundidad en este tema, ¿ok? Bueno, continuando. Ustedes disculpen, aquí tengo un piquete, algo me picó, pero bueno, me da un poco de comezón. Bueno, continuando con esto, les mencionaba justamente las trompas de Falopio reciben este nombre porque efectivamente hubo un anatomista que se apellidaba Falopio y les bautizó así a este órgano del cuerpo femenino que él estudió. Trompas de Falopio estamos acostumbrados a escuchar ese nombre. Digo, si las hubiese descubierto alguien que se apellidara como yo, pues en lugar de ser las trompas de Falopio serían las trompas de Bonilla, lo cual se escucha pues sí un poco curioso, un tanto extraño, ¿no? Pero si ustedes se dan cuenta, hay muchas palabras en el español, o bueno, muchas palabras que manejamos comúnmente que son curiosas. Simplemente ya estamos acostumbrados a escucharlas y pues Falopio se nos hace así como, ah, sí, las trompas de Falopio, pero bueno. Ahora bien, clítoris es una palabra griega que significa algo así como lo que está guardado, lo que está encerrado, lo que está envainado. Por ahí hay unas versiones de que posiblemente signifique algo así como el cosquilleo o algo que causa cierta cosquilla, ¿no? Lo cual pues también tiene algo de, digamos, algo de cierto en su trasfondo, ¿no? En lo que realmente significa y lo que produce este órgano. Ahora bien, nuestro personaje, un personaje histórico, pero que también es de la novela, Mateo Renaldo Colón, él por ahí menciona, está en la novela y es una cita histórica de que él dice algo así como, pues las cosas por mí descubiertas las voy a bautizar como a mí me plazca, y yo quiero llamar a este órgano el amor de Venus o el placer de Venus, lo cual también está bien. Ahora, imagínense por ejemplo, nosotros, como lo comenté en el segmento pasado, nosotros conocemos desde la educación básica algo de anatomía y sabemos que el clítoris se llama clítoris. Pero clítoris, ya dije la raíz y el significado. Al momento que nos enseñan esto, no nos dicen cuál es el significado. Nos dicen se llama así. Ahora imagínense si en educación básica nos dijeran, ah, pues fíjense que este órgano se llama el placer de Venus. Quizá pondría a más de un maestro nervioso o a más de una maestra nerviosa y a más de algún padre medio nervioso cuando sus hijos, sus hijas preguntaran, oye, ¿y qué se...? En fin, ya se estarán imaginando. Pero bueno, el punto no es ese, el punto justamente es la novela. Y en la novela, ahora sí, ¿de qué trata? Como les dije, es un personaje histórico, pero es un relato ficticio.
Resulta que este personaje se enamora de una prostituta veneciana. Todo esto ocurre en la Italia del siglo XVI, la Italia renacentista. Y se enamora de esta prostituta, y entonces esta prostituta es así como que la mujer más bella, bla, 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 y pues lo rechaza, ¿no? Y entonces él empieza a buscar alguna poción, alguna pócima para poder enamorarla, y por azares del destino, finalmente desiste un poco de esto, es acusado por la Santa Inquisición, por ahí hace algunos experimentos con algunas pociones, parece que no le resultan, lo acusa la Inquisición, sale huyendo, y en el momento en que huye a otro país, otro territorio, perdón. Bueno, se encuentra una mujer que está convaleciente, que está muy enferma, y bueno, y él es contratado justamente, pues, digo, solamente, como los anatomistas también eran hasta cierto punto médicos. Entonces es contratado como anatomista para curarle la enfermedad, y descubre que esta mujer tiene un clítoris particularmente grande. Volviendo otra vez a la cuestión del significado de la etimología, clítoris significa como guardado, encerrado, envainado. Y sin embargo, bueno, pues todos sabemos que hay clítoris de distintos tamaños, algunos particularmente grandes, y justamente el de este personaje de la novela es un clítoris bastante, bastante grande. Y justamente al estudiar este órgano tan grande, Mateo Reinaldo Colón empieza a descubrir cómo funciona, todo lo que puede hacer y provocar, y por esta razón decide llamarlo el amor de Venus. Y también, ya que es un personaje así experimentado, quizá el hombre más, algo así menciona la novela, que es quizá el hombre más conocedor en todo el mundo de lo que puede lograr con este órgano, se vuelve así como un experto en manipular el clítoris, y a través de esta experiencia busca justamente conquistar los amores de esta prostituta veneciana, ¿no? ¿Qué pasa después? Pues ya no se los voy a contar, mejor lean la novela. La novela me remite un poco a la novela del perfume, que es mucho anterior. El perfume de Patrick Süskind es por ahí de muy buena novela, excelente novela, es así. Es por ahí de finales de los 80. Me remite quizá un poco, no quiero decir que sea un plagio ni mucho menos, pero de repente algún cierto paralelismo en el estilo y las situaciones me remite un poco a el perfume. La novela, pues finalmente todo esto es como una cuestión de llamativo en relación realmente al personaje que descubre el clítoris. Es una ficción lo que sucede después de que descubre el clítoris. Es una novela regular, de buena a medio mala, he de decirlo. Si ustedes son de literatura muy elevada, pues realmente les va a parecer muy mala. Es una novela entretenida. Digamos que sí es eso, simplemente una novela entretenida que tiene un cierto valor histórico, más bien es como una cierta curiosidad. Y pues yo les podría decir que es una novela que pues ha tenido la gran suerte de que estuvo inmersa en un escándalo, que fue lo que le dio una gran proyección, y que justamente a partir de aquí fue que se disparó como pues sí, como un bestseller, ¿no? Yo no sé cuántas reediciones lleva, todavía se puede conseguir, se sigue reeditando, ya son 25 años de reediciones, quiere decir que es una novela pues sí, de éxito, ¿no? La recomiendo pues para pasar el rato, es una novela realmente de fin de semana, la leen en un fin de semana, es una novela rápida, y pues, ¿qué más les puedo decir? A mí en lo particular me gustó, y pues me sirvió como, he de decirlo, un poco como pretexto para hablar justamente de ella en este videoblog, porque se me hizo un tema, pues sí, curioso. Digamos que es un tema curioso, ¿no? El quién describió el clítoris de la mujer. Pero bueno, eso es todo. Pues espero que les haya gustado este videoblog, un poco más corto del común de los videoblogs, pero bueno, en fin, nos veremos en el siguiente. Muchísimas gracias, que estén muy, muy bien, y hasta luego.